Hola, te doy la bienvenida ahorita al capítulo número 4, Fortaleza Espiritual, del libro Fuertes y Saludables. La fortaleza espiritual es la parte más importante que vamos a estar viendo de toda esta serie. ¿Por qué? Porque compete la parte más profunda de nuestro ser. Eso estamos hablando del espíritu, lo que se resucita a través de conocer al Señor Jesucristo y es lo que hace la conexión e intimidad con Dios. La resurrección espiritual en nosotros como personas y como humanos es lo que nos caracteriza y nos diferencia de toda la creación. El espíritu que Dios dio a nosotros como personas, como humanos, como vuelvo y lo digo, es lo que nos hace salvos, es lo que nos hace sabios, es lo que nos acerca a esa divinidad que es Dios. En Santiago 2:19 nos dice que también los demonios creen y tiemblan. Entonces es muy importante que empecemos a diferenciar que no solamente es creer en el Señor Jesucristo, sino que es aceptarlo a Él como el Hijo de Dios y como el Señor. Porque cuando nosotros decimos aceptar, estamos incluyendo en esa palabra reconocer, obedecer y amar, ya que creer no es suficiente. Con creer nosotros no vamos a tener un corazón para estar delante de Él en humillación o en humildad para obedecerle. Y es la obediencia y el conocimiento del amor de Dios en nosotros lo que nos hace diferentes, lo que cambia nuestro presente y afecta nuestro futuro. Así que nosotros que si vamos a ser o somos llamados cristianos, no debemos de estancarnos en los que muchos, o como muchos de los creyentes que hay alrededor y que conocemos, que solamente han creído en el Señor, pero no han aceptado toda la deidad que Él compete. Así que si tú aún no lo has hecho, este es el momento indicado. Este es el capítulo donde tu vida puede cambiar radicalmente. Este paso de aceptar al Señor Jesucristo lo hacemos basado en lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, serás salvo. Y esta salvación completa no solo la vida eterna, sino la vida que hay aquí en la tierra, una vida buena. Asimismo, tomamos y abrazamos la resurrección y la reconexión con Dios, el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás quedó lo viejo y ahora todo es hecho nuevo. Eso sucede a través de un milagro de conversión y en un proceso, a través de un caminar de nosotros, aceptando a Dios y con el Espíritu que comunica a Dios. Por eso es tan importante esta resurrección, que el Espíritu nuestro se levanta a través de recibir a Jesús y se conecta con la deidad tremenda y poderosa del Dios Todopoderoso. Pero no es solo Dios, ahí es donde aprendemos para la fortaleza espiritual y tenemos que entender que ese Dios, la Santísima Trinidad completa, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a ese Dios y le conocemos como tal, también entendemos que nosotras tenemos esa misma parte funcional de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, donde en el cuerpo físico, como ya hemos mencionado, tenemos toda nuestra actividad, el cual le debemos de entregar a Él para honrarlo y ser usado por Él. Pero también cuando encontramos a Dios, también encontramos que nuestra alma le pertenece, donde está nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestras emociones. Pero ese espíritu que estaba muerto por los pecados, ahora que tú crees en el Señor Jesucristo, resucita y se conecta con Dios para entender su palabra, para ser guiados por Él, para tener un espíritu manso y humilde delante de Él. Esa comunión de espíritu a espíritu es lo que hace que nosotros podamos ir en ese proceso de ir venciendo esa vida pecaminosa o esa vida que está llena de cosas que nos agobian y que no nos hacen bien, ni a nosotros ni a los que nos rodean. En capítulos más adelante miraremos la importancia precisamente de que nuestra naturaleza humana
se entregue a Dios con la verdad, con ser claros, estar delante de Él limpios a través de la fe en Él y de darle permiso a que Él modifique nuestras tendencias carnales, nuestra pecaminosidad, esa tendencia a dejar que nuestra carne tome el control y darles rienda suelta a todos nuestros deseos y emociones. Por eso hablamos de la inteligencia emocional, porque es parte de esa santidad, de ser apartados para Dios. ¿Apartadas para qué? ¿Y por qué a Dios? Porque Él es nuestro Padre, Él es el dador de vida. Y si nos separamos para Él, quiere decir que nos vamos a guardar de hacernos daño con actitudes que no nos van a traer bien, no porque seamos orgullosas vamos a estar bien. Eso puede causar conflicto o actitudes de falta de amor hacia los demás cuando los mandamientos de Dios dicen que debemos de amar a nuestros hermanos. No vayamos a hacer como en uno de los versículos en Romanos el apóstol Pablo decía, no entiendo lo que me pasa, no puedo hacer el bien que quiero hacer, entre otras palabras. Esa locura le pasa a todos, es una lucha continua. Nosotros por eso, amiga mía, tenemos que armarnos para poder combatir esa tendencia natural, humana, carnal o de pecado. Llámala como tú la quieras llamar, o la concupiscencia. Una tendencia a irnos hacia el camino incorrecto. Y ahora entonces, armados con lo que vamos a hablar ahora en continuación, vamos a poder permitirle a que Dios plante su semilla y nosotros seamos buena tierra y esa semilla crezca. ¿Crezca en qué? En ser unos verdaderos creyentes, en unas personas que somos un trabajo en progreso. Estamos en construcción. Me encanta cuando Pablo dice que él está convencido que la buena obra que él empezó, él la va a perfeccionar. Sí, en 1 Tesalonicenses 5:23 también dice que Dios mismo, el Dios de paz, nos santifique por completo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y dice que sea irreprochable hasta que Él venga. O sea que el mismo Señor Jesucristo tenía en cuenta que nosotros somos así de integrales. Necesitamos fortalecernos espiritualmente. Necesitamos ser conscientes de que nuestras vidas están pendientes de ser cada vez mejores. Por eso, Levántate Mujer ha creado toda esta serie de libros para poder avanzar en ese crecimiento espiritual, en ser mejores cada día, en fortalecer nuestras emociones, conociéndolas, limpiándolas, sanándolas, equipándonos. Por eso hemos proveído recursos para nutrir nuestra alma, nutrir nuestro cuerpo, nutrir nuestras emociones y nuestro espíritu. Es muy, muy preeminente de que nosotras seamos las encargadas y las responsables de ese crecimiento. En el tema de la fortaleza espiritual se alinean todos estos temas, así que por favor lee con atención todos estos capítulos, porque en este libro ahí está el contenido más sustancioso para poder hacer ese crecimiento. Sí, porque nosotras queremos ¿qué? Encontrarnos en victoria a pesar de las pruebas. Sí, no quiere decir que ahora que tengamos este conocimiento y tengamos a Dios, no van a venir problemas. La diferencia es que los vamos a saber afrontar y vamos a tener libertad en nuestras emociones. ¿Y cómo lo podemos lograr? A través de la autoobservación, como lo hemos mencionado numerosas veces y seguiremos mencionando. El silencio, el meditar en Dios, el ponernos en una posición para escucharlo a Él, para entender cómo nos sentimos, para poder repasar nuestras respuestas y nuestras actitudes frente a la vida, lo que pasó ayer, lo que pasó la semana pasada. Tenemos que hacerlo. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta cuando algo está mal? Porque vamos a agarrar también una buena costumbre de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene poder para revelarte. Tiene todo lo que necesitas para tener una tabla de medir y lograr darte cuenta cuando fallas. Otra manera que podemos hacer también es recuperar fuerzas a través de conectarnos con la naturaleza. El Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios.
¿Por qué? Porque Dios en el cielo, en toda la naturaleza, muestra su poder. Conéctate con Dios en la naturaleza, sal a caminar, busca un río, algo hermoso que mirar, plantas, pájaros, y empieza a hacer esta tercera clave que se llama la oración. Yo lo hago particularmente a mi ventana mirando al cielo y a la naturaleza que me rodea. Sí. Vamos a dedicar en este libro, en esta serie, un capítulo completo, a lo que es la oración. Porque la oración es muy importante, es algo esencial que debemos de hacer continuamente, en donde daremos gracias, donde también tendremos espacio para entregar nuestras necesidades, pero sobre todo porque será el espacio donde nos conectaremos con tu Padre, tu Creador, el Poderoso. Si no entendemos la importancia de la oración y no la ponemos en práctica, entonces no vamos a llegar muy lejos. Y aparte de la oración, para unirlo con lo de los buenos hábitos, ¿qué tal si retomamos la bendición del ayuno? De abstenernos de alimentos para aumentar nuestra fe, pero también para desintoxicar nuestro cuerpo. Además, vamos a aprender también y debemos de bendecir a otros. Lo que tú des para otros, el amor, el tiempo, las acciones, todo eso es algo que es lo más valioso, no se te puede devolver más gozo, sino el cuando tú sirves. Hay necesidad de mentores, hay necesidad de mujeres que se levanten fuertes y ayuden a otras a levantarse. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en Levántate Mujer con María y Marta, formando líderes que vayan y consigan y busquen otra mujer a cual darle la mano y levantarla y ayudarla a que crezca espiritualmente. Todo se trata de dar, porque nosotros fuimos creados con un propósito y el propósito no es solamente que tú estés sana, el propósito es que nosotros compartamos lo que Dios nos ha dado. Seamos líderes, seamos mujeres que damos generosamente, de recursos físicos como también de recursos emocionales y espirituales. Otro cambio, algo más que nos va a ayudar para esto es la mentalidad de abundancia. La mentalidad de abundancia en la vida cristiana va a tener todo un capítulo en estas series. ¿Por qué? Porque a veces somos muy limitadas. Nos limitamos en nuestras habilidades, en nuestro tiempo. Pensamos que no tenemos y tenemos una mentalidad de acaparar. Cuando Dios nos ha dado capital, no solamente económico, sino humano, intelectual, social, de recursos, alrededor de nosotras estamos llenas de cosas buenas que podemos compartir. No debemos de ser de tipo de personas que queremos siempre acumular, sino que al contrario, que nosotras seamos como un río que fluye, según lo decía también Jesucristo. Así que nosotras que estamos llenas de Él y que tenemos esa gran cantidad de dones y talentos que Dios nos ha dado, lo mejor que podemos hacer para aún sentir mayor gozo. Y no solo eso, sino para ver el resultado de la siembra y de la cosecha. Porque dice la palabra de Dios que van en lágrimas los que siembran, pero luego se devuelven con gozo los que recogen las gavillas. Así que entonces, cuando nosotros usamos ese propósito, y ese es otro tema que vamos a estar mirando durante toda esta serie, que lo vamos a encontrar en el libro de la identidad y también el libro de llamada con propósito. Es que cuando nosotros encontramos ese propósito y damos esos regalos y de esos dones que Dios nos ha dado, no solamente nos descubrimos, sino que le estamos dando a nuestra vida un gozo inagotable. Estamos trayendo a nosotros bendiciones que no solamente por la recompensa, sino por lo que está acumulado en el cielo. Y también vamos a tener que hacer pasos de fe. Sí, para el crecimiento espiritual y la fortaleza espiritual, nosotros tenemos que aprender a caminar en fe. Fe es confiar, fe es creer en Dios de que Él hará, de que si nosotros encomendamos a Él nuestros pasos, Él va a alinear nuestros caminos y va a ayudarnos a que todo nos vaya bien. También en esa fortaleza nos va a tocar a nosotros elegir con sabiduría. Tenemos que aprender a ser sabias. Tenemos que entender
que hay cosas buenas y excelentes, lo hemos dicho repetidas veces. ¿Por qué? Porque en el mundo tenemos muchas opciones. Por eso también miraremos en el capítulo del liderazgo lo importante que es escoger bien y tener sabiduría. Nosotros podemos decidir, la decisión es tuya, en tener gozo por encima de la amargura, en amar en vez de odiar, o perdonar en vez de tener resentimiento. Nosotros podemos seleccionar entonces también el seguir adelante en vez de quedarnos estancados a pesar de la crisis. Las crisis son oportunidades según tú lo decidas. Y también que cualquier cosa que te pase o sacará lo mejor de ti o sacará lo peor. La decisión es tuya. Por eso también vamos a tener que entregar lo mejor de nosotros. Haz con calidad todo lo que se te venga a mano a hacer. Eclesiastés 9:10 dice, y todo lo que se venga a mano a hacer, hazlo con empeño. Es bíblico, es de los sabios dar lo mejor de sí. El Señor Jesucristo nos decía también que hagamos todas las cosas como para el Señor. ¿Por qué? Porque eso es vida, eso se retribuye en bendición. Y vamos también entonces a amar a los demás. Mandamiento número 2 en el que se cumple toda la ley. Y es amar al prójimo, amar al que está a mi lado, al más cercano, amar aún al enemigo. Hay una frase que me encanta que dice San Francisco de Asís, decía, predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario usa palabras. Es decir, que más hablan nuestros hechos, más hablan nuestras actitudes, el compartir, el dar, el amar, el escoger lo mejor, el hacer las cosas con calidad, va a hacer que nosotros mostremos realmente de qué estamos hechos. Porque amar es un verbo. Amar implica accionar, hacer. Las palabras sin acción no sirven de nada. Eso se queda en vanidad. Hasta ahí llega. Por eso y finalmente, esto es la parte de este capítulo que me emociona mucho y es ¿por qué? Porque él dice, menos yo y más de él. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos nos deterioramos, nos debilitamos. Nuestra vida humana, carnal, va a acabar, pero nuestro espíritu se renueva y se refresca a través de Cristo. Romanos 12 versículo 2 nos dice que no nos amoldemos al mundo actual, sino que renovemos nuestro pensamiento y nuestra mente para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Esto qué implica? Implica entonces que nosotros debemos de debilitar, destruir y no alimentar nuestra naturaleza carnal. ¿Cómo no alimentarle? No le des comida, no te dejes guiar por la tentación, no vayas hacia el camino de la maldad, sino que alimenta y nutre tu vida espiritual. Para que algo muera, déjale de dar comida. Sea que sea tu tendencia pecaminosa, no la alimentes más. Ve todo lo contrario. Haz todo lo contrario para que tu manera de ser y tu naturaleza se vaya haciendo más como la de Dios. Quiero decirte que esto no lo haces en tu fuerza. Tu ser interior va a ir siendo fortalecido, nutrido y renovado, pero a través del Espíritu Santo. Recuerda que Él resucitó tu espíritu cuando recibiste a Jesús. Nosotros como cristianos, cuando confesamos al Hijo de Dios, entonces hacemos, o Él milagrosamente hace, que literalmente nuestra carne muera y viva el Espíritu Santo. Por eso Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa debe de ser la meta del cristiano. Esa debe de ser nuestro estándar, ser como Él, morir en la cruz, así como Él murió en nosotros. Y para cerrar este tema, quiero dejarte con esta maravillosa cita que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 12 al 22. Y dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Instrucciones, fíjate, instrucciones. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados y ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrese de que nadie pague mal por mal,
Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien. Y no solo entre ustedes, sino a todos. ¡Qué maravillosa instrucción! Me gustaría que lo leyeras en casa, que practicaras cada una de esas instrucciones. Y además ahí le sigue diciendo, si sigues leyendo, que debemos de estar alegres, debemos orar sin cesar y debemos dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Que no debemos dejar que el Espíritu Santo se apague, sino que debemos de aferrarnos a Él, a lo bueno, y evitar toda clase de mal. Pablo, el apóstol Pablo, tenía mucha sabiduría y esta cita debería de ser una frase o un rema en nosotros para practicarla como nosotros en nuestra nueva vida como creyentes, personas que irradian la luz de Cristo y que somos esperanza en un mundo que le hace falta fortaleza espiritual.